Entonces es básicamente lo que es la última parte del Braunston, ¿no? Del libro del Braunston trata esto, colisiones atómicas, y me parece importante porque nosotros tenemos dos maneras de observar los átomos y las moléculas, ¿no? La primera es con el espectro, y el espectro, por ejemplo, implica absorción y emisión de fotones. Ujú. ¿Dónde está? Acá está. Es decir, nosotros solemos hacer esto, ¿no? O sea, como en el caso del Raman, tenemos aquí una frecuencia incidente, aquí tenemos una muestra y luego tenemos aquí una frecuencia final, ¿no? Lo usual, por ejemplo, es que la frecuencia incidente del fotón incidente y la frecuencia del fotón final sean prácticamente lo mismo. Eso es lo usual. Ahora, pero no solamente podemos, por ejemplo, hacer chocar, porque esto es hacer chocar fotones con una muestra, sino que podemos también hacer chocar átomo con átomo, ¿no? Muestra con muestra y ver qué cosa es lo que sale. Y en este caso, esto es lo que hemos visto prácticamente en todo el curso, que es la espectroscopía, ¿no? Espectroscopía. ¿Ya? Entonces de la muestra, por ejemplo, se absorbe, pasa a un estado excitado y ahí empieza a emitir, ¿no? Y ahí tienen, por ejemplo, el espectro Raman. O si yo aquí, ¿no? Tengo un rango de frecuencias, entonces también va a ocurrir justamente este proceso que tenemos aquí. Una cosa interesante es que en este proceso no hay un cambio en la energía cinética de la muestra, ¿no? O sea, la energía cinética de la muestra prácticamente es cero, ¿no? En estos casos hablamos básicamente de una espectroscopía. Pero si la muestra va a tener ya una energía cinética final, porque la energía que tú tienes aquí es bastante amplia, entonces ahí sí hay que tomar en cuenta lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Entonces son dos fenómenos parecidos, pero por los niveles de energía el tratamiento es distinto. Bien, eh, básicamente el experimento de scattering tiene esta forma, ¿no? ¿Ya? Aquí tienen, por ejemplo, una muestra. Básicamente en este caso esta muestra es una muestra fija. Y aquí con un colimador tienen, por ejemplo, un conjunto de partículas que van a incidir sobre la muestra. ¿Ya? Y alrededor, ¿no? Alrededor de la muestra, lo que ustedes tienen básicamente son detectores. ¿Ya? Pueden tener detectores. Aquí en este caso el detector está solamente en términos de este ángulo teta, pero también van a haber detectores moviéndose en ángulos azimutales, ¿no? Podría darse el caso en que este fenómeno tenga dependencia azimutal. Entonces, bajo ese sentido, los detectores usualmente están en todo alrededor, ¿no? En el único lugar donde prácticamente no hay detectores es a lo largo del eje Z, ¿no? Es una zona donde no hay básicamente un detector, ¿no? Podría colocarse uno aquí, básicamente para ver, para contar el número de partículas que están llegando a este detector, serían aquellas partículas que no han chocado con o no han interactuado con la muestra, ¿no? ¿Ya? Entonces, a esto se le conoce como sistema de laboratorio. Sistema de laboratorio. No, porque justamente tú tienes una muestra fija, ¿no?
Entonces aquí coloco que en general este proceso se puede dar entre diferentes objetos que tú puedas, por ejemplo, acelerar, ¿no? Y si no lo aceleras, lo pones como blanco fijo. Ahora, los tipos de procesos que se pueden dar cuando tú tienes un conjunto de partículas A eh, yendo, ¿no?, a interactuar con este conjunto de partículas B. Perdón. Cuando tú tienes un conjunto de partículas A yendo al encuentro contra un conjunto de partículas B, tú puedes tener varios tipos de procesos, ¿ya? Si lo que salen son las mismas partículas A y B, entonces el proceso se denomina elástico, ¿no? Es decir, no hay un proceso de cambio interno del sistema. No hay una reacción química, ¿no? Entonces lo que llamarían, por ejemplo, los químicos una reacción química, eso no habría, ¿ya? Si, por ejemplo, el sistema A o el sistema B, por ejemplo, se encuentra excitado, en este caso el Brandsen coloca la excitación de este sistema como una prima, lo que tendríamos nosotros es un proceso inelástico, ¿no? Aquí también el A estaría primado, ¿no? Son los mismos, pero en estados excitados, ¿no? Entonces aquí podemos decir, por ejemplo, que la energía cinética que tienen estos sistemas se está utilizando para modificar, ¿no?, ese estado interno cuántico de los objetos. Y si finalmente obtenemos otros tipos de partículas, ¿no?, otros tipos de objetos estables, entonces diremos que tenemos aquí reacciones, ¿no?, reacciones del tipo química. Por lo tanto, hay transformación completa de los objetos que inicialmente están interactuando, que están chocando, ¿no? Y este tipo de procesos se puede dar simultáneamente, o sea, se pueden dar todos los procesos simultáneamente. Entonces, cuando se dan todos estos procesos de manera simultánea, se van a llamar canales, ¿no? Canales justamente de interacción, ¿no? Y básicamente se trabaja como se trabaja la física nuclear. La física nuclear considera que acá hay un estado intermedio, que es la suma de estos dos objetos, incluyendo con la energía cinética absorbida, y eso se le llama un sistema compuesto, ¿no? Y de ese sistema compuesto puede salir cualquiera de estos procesos, ¿no? Dependiendo de la energía a la que se encuentra el sistema compuesto, ¿no? Y esa energía a la cual se encuentra el sistema compuesto está definido justamente por lo que inicialmente los elementos que van a entrar en interacción van a poseer como energía. Entonces a esto se llaman canales, le pueden llamar incluso canales de decaimiento de este sistema compuesto, ¿no? ¿Ya? Pero son los canales a través de los cuales este sistema va a empezar a buscar estados cuánticos estables. Lo importante es que ustedes se den cuenta de que esto ocurre porque aquí yo no tengo solo una partícula A y una partícula B, ¿no? Tengo n partículas A y tengo n partículas B. Por lo tanto, el choque de una partícula A con una partícula B me puede dar esto, ¿no? Un sistema así. O me puede dar esto o me puede dar esto, ¿no? Dependiendo de cómo choquen, ¿no? Porque nosotros no podemos saber exactamente qué tan cerca la partícula A va a chocar contra una partícula B. Y dependiendo de qué tan cerca choquen, la interacción y el proceso que se pueda generar es distinto. Por lo tanto, debemos estar nosotros preparados para detectar cualquiera de estos canales que pueden ocurrir durante un proceso de scattering. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Vamos a ver ahora lo que vendrían a ser los umbrales, ¿no?, de procesos de este tipo. Es decir,
como yo les decía, ¿no? Para que se dé este canal o este canal o este canal, eso va a depender de la energía en la cual se encuentra el sistema compuesto, ¿no? Y la energía en la cual se encuentra el sistema compuesto va a depender justamente de la energía, sobre todo cinética, que tenga esta partícula A. Entonces, es usual que uno pueda predecir, ¿no? Es usual que uno pueda predecir. Yo quiero, por ejemplo, ¿no? Quiero que salgan estas partículas. Quiero que aparezca este canal. Para que aparezca este canal, es necesario que que las partículas A tengan cierta energía cinética al momento de llegar aquí al blanco, ¿no? Entonces, esa situación, ¿ya? Esa situación implica de que nosotros hagamos un modelo, ¿no? Tengamos un modelo de cómo poder predecir eso. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, que nosotros tenemos este proceso de reacción, ¿no? Y en este proceso de reacción, yo voy a tratar de hacer primero un balance de energías, ¿no? Pero para eso voy a trabajar en el sistema del centro de masas, ¿no? Esto de acá, se hace un cálculo respecto del centro de masas de A y B, ¿ya? Entonces noten que estamos usando dos sistemas distintos y uno puede pasar de un sistema al otro, ¿no? Ustedes creo que conocen bien lo que es la mecánica relativista, por lo menos la newtoniana, que es lo que vamos a ver aquí. No vamos a ver este scattering desde el punto de vista de la relatividad especial de Einstein, sino simplemente de manera mecánica newtoniana, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo, por ejemplo, nosotros tenemos una energía cinética de estas dos partículas. Vamos a llamarse energía cinética inicial. Con respecto al sistema del centro de masas, ya el blanco ya no está fijo, ¿no? Sino que el blanco está moviéndose y todo se está moviendo hacia el centro de masas, tanto de A y de B. Entonces, el estado cuántico de A, el nivel de energía del estado cuántico de A lo voy a colocar aquí, y el nivel de energía del estado cuántico de B también lo coloco aquí. Entonces sumo todas estas energías que van a ser energías internas, ¿no? Junto con la energía cinética. Y en el otro lado de la reacción voy a tener energía cinética de estos elementos, ¿no? Energía cinética de estos elementos y también los estados cuánticos finales que van a tener, ¿no? Entonces, como les decía, aquí tenemos las energías cinéticas y estas son las energías internas. Por lo tanto, yo puedo, por ejemplo, pasar esta cantidad, ¿no? La puedo pasar a restar aquí, ¿ya? O sea, las energías internas finales las paso a restar a las energías internas iniciales y a eso yo le voy a llamar Q y F, ¿no? Energías internas iniciales menos todas las energías internas finales le vamos a llamar Q y F, ¿ya? De tal forma, ¿no? De que, bueno, esto vendría a ser el negativo del cambio de las energías internas, ¿no? Porque estoy restando energías internas iniciales menos finales. Y es claro en esta ecuación que está aquí, que si tú quieres que esta ecuación tenga sentido, esta energía cinética final lógicamente tiene que ser mayor o igual a cero, ¿no? Recuerden que todo este cálculo es respecto del centro de masas, ¿no? Esta energía cinética final respecto del centro de masas tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces tú podrías preguntarte, ¿no? Pero si todas las energías cinéticas son mayores o iguales a cero, ¿no? Y justamente a eso nos referimos, ¿no? Es decir, que esta suma que está aquí
tiene que ser una cantidad que es mayor o igual que cero. Entonces, para que esta suma sea una cantidad mayor o igual a cero, ¿no? Esta energía cinética inicial sabemos que va a ser mayor o igual a cero. Es necesario que para que el proceso sea un proceso espontáneo, ¿no? Sin ningún tipo de dificultad, es suficiente de que esta variación, este negativo de la variación de las energías internas, sea justamente mayor o igual a cero. Entonces, si esta cantidad es mayor o igual a cero, esta ecuación que está aquí siempre se va a dar, ¿no? En cambio, si esta cantidad fuese menor que cero, es posible que esta energía cinética final termine siendo también menor que cero. Entonces, la condición necesaria para que el proceso, ¿no?, sea espontáneo es que esta variación, este negativo de la variación de las energías internas sea mayor o igual a cero, ¿no? Pero eso no es suficiente para que se dé un proceso, porque hay principios de conservación que pueden impedir que ocurran algunos tipos de canales, ¿no? No todos los canales que la conservación de la energía permita se puedan dar. Depende justamente, va a depender también de ciertos principios de conservación de simetrías que pueden haber aquí adentro, ¿no? Por ejemplo, conservación del número bosónico, del número leptónico, ¿no? Conservación de carga también tiene que darse. Entonces eso va a impedir que ciertos canales se den, por más que se cumpla esta expresión que está aquí, ¿no? Cuando ocurre que este Q y F es mayor que cero, el proceso es exotérmico, ¿no? Es otra forma que usan los químicos también para indicar que una reacción química es espontánea, es decir, que es una reacción química exotérmica, ¿no? Y si es menor que cero es endotérmico, lo que significa que tienes que adicionar energía al sistema o al proceso para que se pueda dar. Entonces, ¿bajo qué condiciones de las energías cinéticas yo tendría que tener para que el proceso se dé, ¿no? Porque al final, este proceso que está aquí va a depender de este valor de energía cinética, ¿no? Porque este valor de energía cinética respecto del centro de masas está asociado a la energía cinética respecto del sistema de laboratorio que debe tener esta partícula A. Entonces, como o sea, mínimamente este TF puede ser igual a cero. Y si esa energía cinética final es igual a cero, de esa ecuación igualando esta parte derecha a cero, tendría de que la energía cinética umbral, ¿no?, para que se dé el proceso debe ser igual a la variación nada más de los estados cuánticos, ¿no? Acuérdense que este QIF es el negativo de la variación de los estados cuánticos, entonces el negativo de ese negativo vendría a ser la variación del estado cuántico, ¿no? Entonces, si esta energía cinética inicial es mayor que esta energía cinética umbral, entonces yo voy a tener justamente que el proceso se va a dar de manera exotérmica, ¿no?, de manera espontánea. Entonces, esa es la condición en términos de energía para que se den ciertos canales. Muy bien. Como ejercicio, ¿no? Pero esto es respecto del centro de masas. Como ejercicio, muestren ustedes que respecto del sistema de laboratorio, la energía cinética que debe tener la partícula A está dado por esa expresión F5, ¿no? Eso lo pueden hacer fácilmente. Solo por favor tengan cuidado. Para más o menos mostrarles, ¿no? Muchos de ustedes están acostumbrados
por el sistema, ¿no? Por el sistema que tenemos los profesores también de hacer las evaluaciones, de dejar que ustedes usen libros, ¿no? Cuadernos. Muchos de ustedes están acostumbrados a llevar muchísimos libros al examen, muchísimos libros, muchísimas copias, y cuando encuentran, por ejemplo, en un libro una solución, mm, lo que hacen básicamente es copiar la solución del libro, igualito, tal cual está. Entonces, ese ejercicio yo ya lo he puesto en el examen, por ejemplo, final de semestres pasados, y lo puse justamente para detectar esa situación, ¿no? Y se puso ahí, ¿no? Este, eh, complete, ¿no? O en todo caso, haga el cálculo completo, ¿no? Para mostrar que la energía cinética respecto del sistema de laboratorio es tal cual cosa. Entonces, ujú, aquí en el apéndice del Brasden trabajan algo parecido. ¿Dónde está? Ujú. A muchos de ustedes de repente no se han dado cuenta, pero aquí están las soluciones de algunos ejercicios del Brasden. Pero no están completos, ¿no? O sea, están para que el alumno abra todas las cuentas. Mm, angular momentum. Acá. Sistema de laboratorio y sistema de centro de masas. Hay varias cosas que pueden ustedes hacer, estudiar de aquí. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, él trabaja eso, ¿no? Energía cinética respecto del sistema de laboratorio. Pero hace todo este cálculo, todo este gráfico de vectores. Yo no entiendo este gráfico del Brasden. No sé qué es lo que quiere tratar de explicar aquí. Pone ángulos respecto del laboratorio, ángulos respecto de teta, ¿no? Yo supongo que quiere hacer esto de manera tridimensional, posiblemente. Luego pone esta energía es esto. Y aquí es algo importante, ¿no? And we also note that the center of mass velocity BL in the laboratory system is given by. ¿No? Entonces, cuando tú ves que en el examen el alumno pone de frente esta ecuación, o sea, es como decir, yo ya sé que la velocidad respecto al laboratorio es esto. Y en el examen se pide hacer todo el cálculo y pone esto, entonces pues directamente se pone cero, ¿no? Porque está haciendo exactamente, o sea, es justamente lo que se está pidiendo que se haga, ¿no? ¿Ve? Entonces hay, esa forma de ustedes ya están en un ciclo bastante alto, ¿no? Entonces, mm, los últimos cursos de la carrera son cursos que son más complejos que los iniciales, porque son el filtro final que tenemos en la universidad para que los alumnos que terminen justamente como debería terminar alguien que se va a dedicar a hacer ciencias, ¿no? Entonces es importante que ustedes dejen esa manía porque sí se da, ¿no? O sea, dejen esa manía de estar buscando, ¿no? Todos los ejercicios en algún libro, en la internet. Y primero por lo menos intenten hacerlo por su propia cuenta, siempre los cálculos. Ya si es que no consiguen, pues busquen ayuda, ¿no? Pero siempre intenten hacer todos los cálculos primero por ustedes mismos.
tratar de entenderlo, ¿no? Por eso es que en los laboratorios no hay mucha, o sea, no hay mucha, este, beneficio para el estudiante si simplemente traduce el material que se le está dando, ¿no? O sea, no tiene sentido, o sea, estás traduciendo algo, ya consigues traducirlo, pero la idea es que cuando tú haces de ese material, ¿no? Algo que tú entiendes es que lo puedes modificar para que otras personas también lo puedan entender. Entonces, cuando uno lee un escrito de ese tipo, un review, eso es lo que llamamos un review, y nota de que el aporte de la persona que está haciendo la redacción es justamente darle un formato que para él es más entendible, es ahí donde justamente en este último laboratorio pues se puede poner un 20, ¿no? Si uno lee y no siente eso, no ve eso, ya por una cuestión de experiencia, pues lógicamente la nota es menos, ¿no? Porque me han preguntado algunos estudiantes, profesor, ¿y cómo consigo tener 20 en el laboratorio, ¿no? Entonces, pues es una cuestión de satisfacción, ¿no? O sea, cuando uno lee el informe que es orgánico, o sea, que dice lo mismo que dice el material, pero hay ciertos puntos que se han abierto para que el lector tenga una lectura más amplia y más entendible. Entonces eso cuando se lee se nota, ¿no? Entonces ese es el criterio para poner nota en el documento que se les da a ustedes, ¿no? Y eso es lo que se está evaluando, ¿no? Se está evaluando que ustedes primero entiendan algo, porque uno solamente puede escribir un review cuando entiende algo. Si no entiende algo, no puede escribir absolutamente nada. Y eso es algo que espero que hayan ido aprendiendo con respecto al curso, ¿no? Bien, entonces intenten hacer este ejercicio por ustedes mismos. Es un ejercicio de física general, ¿no? O sea, tienen la energía cinética de dos objetos que están yendo a impactar. Respecto ahora del sistema de laboratorio, donde uno está quieto y el otro viene con otra velocidad, calculen la energía cinética de este objeto, que es justamente esta energía cinética de acá, respecto de la energía cinética total cuando están los dos en el sistema de centro. Además, es un problema de física general, así que, o sea, ustedes son capaces de hacerlo, ¿no? Bien. em, un ejemplo de este tipo de procesos, yo- el Brandon, por ejemplo, nos habla de este tipo de procesos, ¿no? Supongan que tienen un átomo que tiene su electrón, por ejemplo, en el primer nivel de energía, aquí. Sabemos que la energía de ese electrón es menos 13,6 electrón voltios entre el nivel elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para pasar al electrón de este nivel a este otro nivel, necesitas 10,2 electrón voltios. Una forma de hacer eso es entregarle un fotón, ¿no? Al átomo. Pero hay otras formas. Por ejemplo, podríamos bombardear al hidrógeno, podríamos bombardearlo con electrones, ¿no? Podemos hacer eso. Podemos bombardear al hidrógeno con... Claro, no es es más fácil agarrar electricidad y excitarlo, ¿no? Darle energía eléctrica, ¿no? Como se hace, por ejemplo, en un tubo de descarga. O mandarle fotones de diferentes frecuencias para que justo alguno pueda elevar al electrón de este nivel a este otro nivel. Pero también podríamos bombardearlo con un electrón más, ¿no? Entonces, ¿cuánta energía cinética inicial debe tener este electrón para poder elevar este, esta energía de este electrón base hasta aquí? Bueno, eh,
podemos usar esta ecuación que está aquí, ¿no? Si tenemos esta ecuación que está aquí, ¿cuánto valdría este Q y F? Sería la energía interna inicial menos la energía interna final, ¿no? De las energías internas, que sería del átomo de hidrógeno, ¿no? En el nivel 1s tendría menos 13,6 electronvoltios. O sea, esto sería menos 13,6 electronvoltios. Y esto de acá, la energía final, sería, yo quiero poner al electrón, quiero que mi hidrógeno ahora esté excitado en este nivel, menos 3,4. Entonces, ese QIF vendría a ser ¿cuánto en ese caso? Ese QIF vendría a ser menos 10,2 electronvoltios, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, noten primero que este proceso, o sea, el proceso de ir de este electrón para pasar de este nivel a este nivel, no va a ser un proceso espontáneo. Porque el QIF es negativo, ¿no? Ese QIF es negativo. ¿Ya? Y la energía cinética mínima umbral que debe tener este electrón para que justamente se produzca esta transferencia, ¿no? Para que el átomo de hidrógeno se excite a este primer nivel, tiene que ser energías cinéticas mayores al negativo del QIF, o sea, mayores a menos 10,2 electronvoltios. Por eso es que aquí coloco, ¿no? Si tengo un canal, ¿no? Este sería el canal elástico, ¿no? Si después de esta interacción yo tengo, por ejemplo, que mi electrón es tiene una energía menor, ¿no? A esta cantidad, o sea, si mi sistema respecto del centro de masas tiene una energía menor a esta cantidad, entonces lo que yo tendría, por ejemplo, es que no se va a dar este proceso, y lo que voy a tener es cambio de energía cinética tanto para el electrón como para el átomo de hidrógeno. Pero si yo consigo que el electrón, ¿no? Si yo consigo que el electrón tenga una energía mayor a esta cantidad, es posible que tenga un estado excitado del electrón, ¿no? Y no solamente a este primer nivel, sino a cualquier otro nivel, ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos procesos se da con una energía cinética mayor que 10,2 electronvoltios, ¿no? Sería mayor o igual, ¿no? Mayor o igual que 10,2 electronvoltios, ¿no? Y si, por ejemplo, yo quiero que el electrón ionizara al átomo, entonces yo tendría en este caso que esta energía sería cero, ¿no es cierto? Esa energía interna sería cero, y por lo tanto tendría aquí menos 13,6 electronvoltios. Entonces tendría una energía cinética mayor a 13,6 electronvoltios, mayor o igual. Tendría siempre bueno, podría tener cualquiera de estos tres procesos, pero me abre este canal, ¿no? Me abre el canal de obtener átomos de hidrógeno ionizado con dos electrones, ¿no? Cada uno con su energía cinética, claro. Entonces, este ejemplo es bastante claro con respecto a estos procesos y a estas cantidades, ¿no? Estas fórmulas que tenemos aquí de energía. Todo esto respecto del centro de masas, ¿no? Vamos a poner aquí así, ¿no? Respecto del centro de masas, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profesor, no entendí muy bien la primera parte que mencionó que era el scattering elástico. Ujú. En ese caso, STI es la energía inicial solo del electrón, como si el No, H estuviera quieto. todo es respecto del centro de masas. Todas Ah, estas es el cantidades centro, son respecto del centro de masas, sí. pero esa de ahí es la energía cinética inicial del centro de masa. No, no del centro de masas, del Del, sistema, ¿no? Respecto del centro de masas.
del sistema? ¿De cuál de ellos? O sea, porque respecto al centro de masa, el sistema no se mueve, ¿o sí? No, sí. A menos que uno de ellos A esté... ver, si tú tienes, por ejemplo, aquí un carrito de 2 kilogramos que se mueve con 6 metros por segundo, y tú tienes aquí otro carrito de 4 kilogramos, a ver, 6 por 6, 36, ¿no? Mm, que va con 3 metros por segundo. A ver, no, espera, 6, 12, claro. Aquí, por ejemplo, el centro de masas tiene velocidad cero, ¿no? Pero hay energía cinética de los dos objetos. de cada uno respecto del centro de masa. Claro, no es la energía del centro de masas, ¿no? Es la energía del sistema respecto del centro de masas. Es decir, las velocidades se miden con un sistema de referencia en el centro de masas. Entonces, esa de ahí es la suma de las energías cinéticas de cada uno. Claro, es la suma de energías cinéticas. Allá, y en ese caso, la suma de ambos tiene que ser como mínimo 10,2 electronvoltios, esa diferencia de niveles para que pueda existir el estado excitado. Ujú. Ok, gracias. Aquí están usando T, ¿no? Para energía cinética. Bien, hablemos ahora de lo que es una sección de choque. A ver, en estos casos hay ciertas cosas que tú puedes tomar en cuenta al momento de hacer el experimento de scattering. Tú cuando generas, por ejemplo, scattering, tú colimas las partículas que ingresan por aquí, ¿no? O sea, es decir, tú conoces, haces un huequito de cierta área aquí, y en este huequito tú agarras y empiezas a emitir partículas con un rayo que tenga justamente como área transversal ese huequito, ¿no? Tú asumes eso. Entonces, uno puede medir aquí la cantidad, ¿no? Uno mide aquí, uno puede medir la cantidad de partículas que están atravesando esa área. Eso se puede medir, ¿ya? Entonces tú puedes determinar cuánto es la cantidad de partículas por unidad de área que están llegando aquí, a este blanco. Entonces la sección de choque se define como un ratio entre el número de reacciones que ocurren por unidad de tiempo, ¿no? Esto de acá sería el número de reacciones que van a ocurrir por unidad de tiempo. Y aquí tendría justamente el número de partículas incidentes por unidad de tiempo. Es decir, es como si tú estuvieras tratando de determinar la frecuencia de eventos tipo reacción química que ocurren en función de todas las posibles cantidades de todas las posibles reacciones que pueden ocurrir. Es como una especie de eficiencia, ¿no? De estas reacciones. ¿Ya? Porque si yo por ejemplo, aquí, ¿no? Veo que pasan, no sé, 200 partículas. Yo esperaría de que al impactar contra el blanco ocurran 200 fenómenos de interacción. Pero no siempre ocurren 200, pueden ocurrir menos, ¿no? Entonces, si ocurren menos, este ratio que está aquí representa justamente lo que se llama sección de choque.
Y este ratio tiene, como pueden ustedes notar por lo que está aquí, unidades de área, ¿no? Porque esto de acá es el número de partículas incidentes por unidad de área y por unidad de tiempo, ¿no? Esto de acá es el número de reacciones que ocurren por unidad de tiempo. Entonces, la magnitud de tiempo se va a cancelar y te va a quedar solamente unidad de área esta cantidad. Entonces, por eso es que se habla que la sección de choque tiene unidad de área, ¿no? Entonces, esta sección de choque que se representa con esta letra sigma, y esto es por blanco, ¿no? Y no solamente se pone un blanco, se pueden poner varios blancos, ¿no? Con ustedes he llevado creo que la mayoría física moderna conmigo. Esto también lo trabajé, por ejemplo, en física moderna cuando vimos el experimento de Rutherford, ¿no? De la hoja de... ¿Era de Rutherford o de Thomson? No me acuerdo. A ver. De Rutherford, ¿no? Cuando tienes justamente partículas alfa que impactan sobre una hoja de laminada, ¿no? De oro. Mm, En el sistema internacional normalizamos este I igual a 1. Bueno, sí se puede normalizar, ¿no? Normalizar significa dividir esto de acá entre el del mismo I, dividir esto entre I al final, ¿no? Entonces o puedes, por ejemplo, multiplicar por un factor que te dé justamente esa cantidad que sea 1, ¿no? Pero bueno, eso no es tan indispensable, ¿no? Entonces, básicamente este sigma lo que te está dando es la probabilidad de transición por unidad de tiempo y por unidad de blanco, ¿no? ¿Ya? Es porque está midiendo justamente que ocurra alguna de estas reacciones que está aquí. Entonces, estas reacciones implican justamente una transición en el estado mecánico o cuántico de estos objetos, ¿no? Porque mínimamente si tengo un scattering elástico, las energías cinéticas cambian. Y eso ya es un estado mecánico distinto, ¿no? No son diferentes estados cuánticos, pero sí por lo menos mecánicos. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular esto. A ver. Eh, si yo tengo este proceso, supongamos que tenemos aquí una reacción donde aparecen dos partículas distintas también al final, que podrían ser estados excitados de estos objetos. Básicamente, voy a considerar primero un número de partículas A por unidad de tiempo y por unidad de área que están atravesando el colimador. ¿Ya? Tengo un número de partículas B que van a interactuar con este número de partículas A. Este número de partículas B es menor, ¿no? Podría ser igual, máximo podría ser igual, pero usualmente es menor. Y tengo un número de partículas C totales que se van a producir, ¿no? Las demás partículas prácticamente no se toman en cuenta porque si esta se crea, esta también se crea, ¿no? O sea, no hay otro canal. Basta que consideres un producto en cada canal y es suficiente. Entonces, el número de partículas C total que se están produciendo, yo lo podría determinar multiplicando el número de reacciones totales que van a haber, ¿no? El número de reacciones totales que van a haber por la sección de choque asociado a este canal, ¿no? Esta de acá es la sección de choque asociado a ese canal, ¿no? Solo asociado al canal C más D. Porque pueden haber otros canales.
Pero esta probabilidad de transición, esta sección de choque, solo asociado a este canal, te va a dar justamente esta cantidad, ¿no? Porque esto básicamente es esa división, ¿no? Al final va a ser básicamente esa división. Entonces, si el n total representa el número total de partículas A que interactúa con los nb blancos por unidad de tiempo, podemos definir la sección de choque total, ¿no? La sección de choque total como NA por NB por la sección de choque total. A ver, un momento. El número de partículas A por unidad de tiempo por unidad de blanco. Aquí es número de partículas de B que interactúan con A. Este de acá está bien. Este NB. Probabilidad de transición por unidad de tiempo por unidad de blanco. A ver, quiero comprobar una cosa, ya, a ver. NC total igual a NA por NB sigma C total. A ver, las unidades del sigma es la unidad del sigma es área cuadrada, ¿no? S cuadrado. NB, número de partículas de B que interactúan con A. Este es un número. Y este NA es el número de partículas de A. Es un número de partículas por unidad de tiempo. Unidad de tiempo. Y unidad de área, ¿no? Entonces se cancela y me queda esto por unidad de tiempo. Número de partículas por unidad de tiempo me va a quedar. Número de partículas C que se producen por unidad de tiempo. Ah, está bien. Está bien. Quería comprobar nada más que está está correcta. La ecuación está correcta. Claro, o sea, la misma proporcionalidad, pero con respecto justamente a la sección de choque total, o sea, considerando todos los canales que ocurren, te tendría que dar pues el número total de partículas que están interactuando, no solamente en el canal C, ¿no? Sino en general en todos los canales. Y es por eso de que esto se hace para básicamente mostrar que la sección de choque es una magnitud que básicamente es una magnitud que cumple superposición, ¿no? Es decir, puede sumarlos, ¿no? La sección de choque total, que está en función al número de reacciones totales que van a ocurrir, se puede determinar sumando, ¿no? Estas secciones de choque por canal, ¿no? Que es justamente lo que estamos calculando aquí. ¿Ya? Ahora bien, solamente hay que tomar en cuenta de que hay algunas unidades usuales que se usan para la sección de choque, que es esta unidad de área o esta otra unidad de área, que están en función del radio de Bohr. ¿Ya? Pero después de eso no hay nada distinto, ¿no? Entonces, básicamente, entender una sección de choque como una probabilidad de transición es lo que nos va a llevar a nosotros a poder adicionar lo que es la parte de la mecánica cuántica, porque hasta ahora básicamente lo que hemos hecho es
no hemos trabajado nada con respecto a interacciones cuánticas, ¿no? Lo único que hemos visto es que un sistema cuántico puede pasar de un estado excitado a otro estado excitado, o de un estado base a un estado excitado, lo cual implicaría una reacción de cierto tipo, ¿no? Pero ahora lo que sí vamos a hacer es tratar de trabajar la parte de la mecánica cuántica respecto de esto, ¿no? La interacción que ocurre aquí es una interacción a nivel cuántico, ¿no? Y por lo tanto, para tratar de determinar estos procesos, necesitamos resolver una ecuación de Schrödinger producto de esa interacción. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Está todo bien? Veamos entonces ahora estos procesos, ¿no? Cuando se trabaja este proceso que tenemos aquí, cuando se trabaja la ecuación de Schrödinger, mi origen de coordenadas se coloca justo aquí, ¿no? Aquí se coloca el origen de coordenada, donde está el blanco, donde ocurre la reacción. Entonces, la ecuación de Schrödinger que vamos a tener es una ecuación de Schrödinger que va a ser justamente con un potencial tipo central. Porque sabemos pues de que las interacciones que van a tener estos dos objetos son fuerzas entre ellos, por lo tanto lo más probable es que fuesen fuerzas de tipo central. ¿Ya? Y por lo tanto el potencial pues no va a tener por qué depender del tiempo, lo que significa entonces de que esta ecuación de Schrödinger completa que tengo aquí, yo puedo de ahí obtener la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, porque yo puedo hacer separación de variables para esta función de onda total y escribirla pues de esta manera, donde está, aquí falta un signo menos, ¿no? Donde este término es el término de evolución, ¿no? Para esta función de onda que solo depende de la posición espacial. Entonces, la idea es solucionar esta ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y en esta función de onda, hay que tratar de calcularlo. Pero acá hay un problema bien complicado, ¿no? El problema complicado está en que este potencial, yo no sé cómo es, ¿no? Es difícil saber cómo es ese potencial de manera exacta. En el caso, por ejemplo, de la dispersión de Rutherford, se asume un potencial eléctrico, ¿no? Pero en este caso, este potencial, o sea, si tengo una reacción química, o sea, el potencial ya no va a ser simplemente eléctrico, no va a entrar en juego otras cosas. Por lo tanto, la idea es tratar de obtener la mayor, la mayor información posible sin tocar al potencial. Esa es la forma de solucionar esto, ¿no? Obtener la mayor información posible de todo este proceso sin tocar a este potencial que está aquí. Y para eso asumimos nosotros que esta energía es una energía de partículas en reposo, ¿no? O sea, energía de partículas en reposo significa tener solamente energía cinética, ¿no? Eh, la cantidad de movimiento para una partícula asociada a una función de onda está respecto de su número de onda, ¿no? Recuerden que por la relación onda-partícula de Broglie, esta cantidad de movimiento es h por k, donde k es el número de onda asociado a esta función de onda o al paquete de ondas, ¿no? ¿Y qué lo puedo expresar? Pues de esta manera o de esta forma, ¿no? Pero justamente aquí la pregunta es, ya, yo considero la partícula libre, pero ¿de qué manera?
¿no? ¿Bajo qué condiciones? Y la idea es que este potencial central sea por lo menos parecido a lo que es un, un al potencial eléctrico, ¿no? Y el potencial eléctrico se reduce con la distancia, ¿no? Entonces, mientras más alejados estén justamente de ese origen de coordenadas, de este origen de coordenadas, donde se produce la interacción, yo puedo asumir justamente de que esta partícula es libre, ¿no? Lo más lejos de esta posición es esta zona. Entonces aquí puedo considerar que las partículas A y B son libres. Y luego esta zona, ¿no? Entonces yo voy a tener solución, solución de onda libre para esta zona, ¿no? Esta zona que está aquí y esta zona que está aquí, ¿no? Quiero que noten que respecto de este eje de coordenadas, estas zonas cualquiera, ¿no? Esta, ¿no? Estas de acá, esta zona es equivalente a esta de aquí, ¿no? Porque están a una distancia R bastante grande. Entonces, básicamente, esta ecuación de aquí se soluciona, ¿no? Este potencial se aproxima a cero en todas esas zonas, ¿no? Y por lo tanto tendría una función de onda de una partícula libre cuya solución sabemos cómo es, ¿no? Esa solución de la función de onda sabemos cómo es, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estas notaciones que están aquí, para cantidad de movimiento final, cantidad de movimiento inicial, si nosotros definimos, por ejemplo, el potencial, ¿no? De esta manera para poder colocar este K, ya, si definimos este potencial de esta forma, entonces la ecuación que tenemos aquí, esta ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, se transforma en esta otra ecuación, donde nuevamente, ¿no? Este UR es 0 para estas dos zonas. ¿Ves? El UR aquí es 0 y aquí es 0, ¿no? Para esta zona y esta zona que está aquí. Lejos, ¿no? De esta posición donde ocurre la interacción. Entonces, a la solución que tendría por acá, le vamos a llamar solución SC, o Scattering Solution en inglés, ¿no? La solución de scattering. Y esta de acá, vamos a llamarle solución incidente, porque es muy difícil, es bien, pero bien difícil, bien poco probable, de que en esta zona, justo aquí, a lo largo del eje Z, la función de onda o haya dispersión, ¿no? De partículas hacia esta zona, ¿no? O sea, un rebote. Es bien difícil. Pueden estar en toda esta zona que está aquí. Y en toda esta zona tendría una función de onda tipo scattering, que es básicamente una onda esférica, ¿no? O sea, la solución de este lado y la solución de este lado no es igual. ¿Ya? La solución para una función de onda no siempre es la misma, ¿no? Depende de las condiciones iniciales, depende de las condiciones de contorno. Y eso es muy importante, que ustedes lo tengan siempre en la cabeza, ¿no? Entonces yo voy a tener aquí dos soluciones de onda libre, de partícula libre, pero distinta. De tal manera de que la función de onda, la solución que tengo aquí, cuando R tiende a infinito, o sea, en posiciones muy distantes a esta posición de interacción, van a ser la suma de esas dos soluciones, porque ambas son soluciones de estas funciones de onda. ¿Ya? Y con esto es lo que se trabaja básicamente, con este ansatz es que trabajamos para evitar nosotros tratar de dar un modelo al potencial, ¿no? Mientras sea posible, no se le da modelo ahí a ese potencial. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta?
Esto lo hicieron también así de esta manera en mecánica cuántica 2. ¿Se acuerdan? Sí, profesor, creo que sí. Está bien. Entonces es importante, o sea, notar de que tenemos la posibilidad de resolver esto, o sea, de encontrar el ANSAS, la solución, a partir de las características físicas que tienen justamente tanto las partículas incidentes como aquellas que van a hacer sufrir el scattering, ¿no? Entonces ahora la idea, por ejemplo, aquí es tratar de relacionar estas dos soluciones con la sección de choque. Entonces, para determinar la sección de choque hay que tomar en cuenta de que cuando trabajamos con sección de choque, nosotros necesitamos calcular el número de partículas, ¿no?, que están moviéndose por ciertas zonas. Entonces ahí tú tienes que preguntarte, ¿no?, ¿qué cosa es lo que a mí me informa una función de onda? La función de onda lo que te da a ti es la probabilidad de encontrar a una partícula en cierta región del espacio. Es una densidad de probabilidad. En este caso, como no tenemos una partícula, sino tenemos muchas, la densidad de probabilidad va a estar en función a esas muchas partículas que van a aparecer. Entonces, por eso es que aquí coloco, ¿no?, esta densidad de probabilidad, esta función de onda al cuadrado, me va a representar el número de partículas por unidad de volumen, para las partículas incidentes que tienen una cantidad de movimiento en dirección del eje Z, o para las partículas, igual para las partículas que van a sufrir scattering, ¿no? Es decir, aquí esto es lo único que no me gusta del Brownsend. Aquí el Brownsend está trabajando con una onda plana, es decir, a la partícula, a este número de partículas que están aquí, lo está modelando con una función de onda plana. En realidad serían paquetes de onda, ¿no? Al final el resultado es lo mismo, pero yo trabajaría con paquetes de onda, pero bueno, vamos a trabajar como está en el Brownsend para que no tengan ustedes dificultad de obtener un resultado. Entonces tienen aquí una onda plana con esta cantidad de movimiento KI, lo que significa que este KI que está aquí es justamente, o este K que está aquí, es justamente la cantidad de movimiento en esta dirección, ¿no? Sería el KZ, ¿no? ¿Ya? Es una onda plana en esa dirección y por lo tanto la función de onda al cuadrado, que sería simplemente esta amplitud al cuadrado, porque el exponente al cuadrado se va a cancelar, te va a dar el número de partículas por unidad de volumen que están aquí, ¿no? Y ustedes han hecho el problema, cuando tienen, por ejemplo, aquí quieren calcular esta corriente eléctrica en función de la densidad de partículas, la densidad de electrones que está aquí, ahí interviene la velocidad de las partículas, ¿no? Algo parecido ocurre aquí al definir justamente lo que es el flujo de partículas que avanza ah, en el espacio, ¿no?, en una cierta dirección. A la densidad de partículas lo multiplico yo por lo que viene a ser la velocidad, ¿no?, en la dirección en que se está avanzando, en este caso esta velocidad, y con eso obtendrían ustedes el flujo de partículas que avanza por esta zona, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué unidades tiene este flujo? ¿Se dan cuenta? Este A cuadrado es el número de partículas por unidad de volumen, ¿no? A ver. Número de partículas por unidad de volumen, o sea, por metro cúbico. Y esto lo está multiplicando por una velocidad que es metro por segundo.
Entonces, ¿esto qué unidad te da? Te da número de partículas por metro cuadrado por segundo. ¿Ven? Entonces, este flujo que está aquí, ¿qué cosa viene a hacer? Si regresamos, por ejemplo, a la definición de sección de choque, vendría a ser esta intensidad, ¿no? Número de partículas incidentes por unidad de tiempo y unidad de área, ¿no? Número de partículas abajo por unidad de tiempo y abajo unidad de área. Es justamente esto, ¿no? Número de partículas por unidad de tiempo y unidad de área. ¿Ven? Entonces, esto es lo que va en el denominador para poder calcular una sección de choque. Y lo obtengo a partir de la función de onda y la velocidad que van a tener estas partículas, ¿no? Experimentalmente la velocidad que tienen las partículas lo acomodas tú, porque esa velocidad, esas partículas vienen de un selector de velocidades de manera experimental. Entonces tú modelas, tú determinas con qué velocidad van a llegar, ¿no? Tú controlas la energía cinética de estas partículas incidentes. ¿Ya? Entonces esto de acá es la parte controlada. Ahora, algo parecido, ¿no? Tenemos que hacer con, con la parte, la función de onda de scattering. En el caso de la función de onda de scattering, yo voy a tener una onda esférica, ¿no? Esta función de onda de scattering es una función de onda esférica, ¿no? Es la que está justamente en esta zona. O sea, lo que llega al detector es una función de onda tipo esférica. Y esto lo voy a dejar como un ejercicio, ¿no? Compruebe esta solución de onda esférica. ¿No? No sé si... miren, yo no recuerdo que me hayan enseñado ondas esféricas en el pregrado cuando hicimos físicas generales, cuando yo fui estudiante. ¿Ya? Pero no es algo difícil. La idea de una onda esférica es que es una función de onda que depende de estas cantidades, k, teta, phi. Hay una amplitud y esta exponencial que está aquí es la que te da la dirección de la onda esférica, pero va a haber la amplitud, ¿no? Como pueden ver ustedes aquí, la amplitud, que es todo esto, se va reduciendo con el R, ¿no? ¿Ya? Esa amplitud se reduce con el R porque hay una dispersión, ¿no? Hay una dispersión en el espacio con respecto justamente a la distancia, ¿no? O sea, si yo tengo aquí 100 partículas dividido en este espacio, en este volumen, entonces si aquí tengo la función de onda al cuadrado, no es igual tener una función de onda al cuadrado en este volumen que si yo tengo un R más grande, esas 100 partículas ahora se dispersan en un volumen mayor, ¿no? Por lo tanto, la función de onda aquí al cuadrado, pues tiene que ser menor la densidad de partículas en esa zona. ¿Ven? Entonces por eso es que justamente aparece ese R ahí abajo. Entonces las unidades que tiene esta amplitud aquí no son las mismas unidades que tiene esta amplitud aquí en una onda plana, ¿no? ¿Ya? O por lo menos no todo lo que está aquí, esta multiplicación debe tener unidades de esta amplitud multiplicado por el R. Pero esta es la solución justamente, para lo que es justamente una onda esférica, ¿no? Y a esta partecita, esta función que está aquí, se le llama amplitud de dispersión. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estas dos soluciones, F20 y F22, nosotros tendríamos que la función de onda total en todo el espacio para radios infinitos vendría a ser, ¿no? Esa amplitud, ¿no? Multiplicada por esta suma de funciones de onda, ¿no? Es decir, vamos a agarrar este F para que absorba,
¿no? Todas las unidades que debería tener también el A, de tal manera que lo podemos igualar, ¿no? Igualamos estos dos A's para factorizarlo, pero dejamos en este f, k, teta, phi esa diferencia que debería haber porque son soluciones, una de onda plana y otra de onda esférica. Por lo tanto, este término que está aquí es el que básicamente me da la información que vendría, ¿no? Que vendría de este potencial. ¿Ya? Solo que este término que está aquí, pues no lo conozco, ¿no? ¿Ya? Ese término no lo conozco. Ese término, cuando tú trabajas con ondas esféricas, no es posible de determinarlo a menos que tengas pues las condiciones iniciales y la condición, por lo menos la condición inicial exacta, ¿no? Y esa condición inicial aparece aquí donde inicia la interacción. Por lo tanto, es difícil calcularlo. Sin embargo, tiene propiedades que nosotros podemos determinar sin necesidad de utilizar ¿cómo se llama esto? A ese potencial. Pero vayamos primero a las secciones de choque. Me interesa, por ejemplo, determinar la sección de choque a partir de estas soluciones. Y como yo ya tengo cuánto es la intensidad, que el flujo incidente aquí sobre el blanco, me faltaría determinar nada más esta parte el flujo, ¿no? Que llega justamente al detector. Porque en función del flujo que llega al detector es que yo puedo determinar la sección de choque. Porque yo tengo el denominador de la sección de choque, me falta el numerador, ¿no? Entonces aquí hay que tomar en cuenta que a este detector yo voy a tener otro flujo, ¿no? Hay un flujo de partículas dispersadas. Pero como el flujo de partículas dispersadas es una onda esférica, la mejor forma de obtener ese flujo es en función de estas secciones diferenciales de área cónicas, ¿no? O esféricas. Entonces, la sección de choque, por lo menos de esta partecita, la sección de choque diferencial, ¿no? Porque yo voy a agarrar, a ver, esta sección de choque diferencial aquí, voy a agarrar otra sección de choque diferencial aquí, aquí, y luego todo lo sumo para determinar la sección de choque total, porque yo necesito determinar de manera total el número de detecciones que están habiendo, ¿no? Alrededor del punto del blanco, ¿no? Porque en función de esas detecciones que están habiendo, si yo empiezo a contar, como se hizo justamente en el experimento de Rutherford, yo puedo determinar el número de reacciones que están ocurriendo por unidad de tiempo. Entonces, esa sección de choque sería entonces el flujo incidente, que es el denominador, que es esto que está aquí, y arriba necesito yo el número, a ver cómo era, el número de reacciones por unidad de tiempo. Como el flujo de partículas que ingresan aquí, ese flujo también tiene unidades justamente de número de partículas por unidad de tiempo y por unidad de área, multiplico por esta área que está aquí, que es esto que estoy haciendo aquí, y obtendría el número de partículas por unidad de tiempo que están llegando al detector. Si todo eso yo lo sumo, me daría el número de partículas totales que llegan a los detectores por unidad de tiempo, que sería el número de reacciones que están habiendo por unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo calculo este flujo, no? Para calcular este flujo voy a hacer uso de la corriente de probabilidad, que se puede determinar a partir de una función de onda, ¿no? La corriente de probabilidad en una función de onda estaría dado por esta cantidad, ¿no? Densidad de corriente. Y es más fácil trabajar en este caso con la densidad de corriente, porque yo podría trabajar como el caso anterior, sacando el cuadrado de esta función de onda, ¿no? ¿Dónde está? Claro, de esta función de onda al cuadrado. Me va a quedar a cuadrado, f cuadrado, r cuadrado abajo. Pero después tengo que darle la dirección de velocidad, ¿no? Es lo mismo ir directamente con la densidad de corriente y a partir de la densidad de corriente determinar el flujo, ¿no? ¿Ya?
Entonces la densidad de corriente para una ecuación de Schrödinger no relativista está dado por esta ecuación. Creo que esto se ve en mecánica cuántica 1. Esta es la densidad de corriente. Y el flujo estaría dado por la densidad de corriente en esta zona, justamente en la dirección radial. La densidad de corriente en la dirección radial me daría a mí el flujo, y esa densidad de corriente estaría dado pues por esta expresión, ¿no? Me parece que eso lo pueden ustedes comprobar. Vamos a poner como ejercicio comprobar esto. ¿Ya? Vamos a comprobar eso. Y por lo tanto, la sección de choque, ¿no? La sección de choque, entonces lo sustituyo aquí, sustituyo este b a cuadrado, el b a cuadrado se va a cancelar y me va a quedar el r cuadrado se cancela con el r cuadrado de la diferencial. Y me va a quedar al lado derecho solamente la diferencial de ángulo sólido. Entonces, la sección de choque, la sección diferencial de choque por ángulo sólido estaría dado por esta cantidad elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, como ven, el proceso de scattering está definido aquí en este F, pero que todavía no sabemos cómo es. Entonces, ese es el principal problema, ¿no? O sea, ¿qué propiedades va a tener ese F sabiendo que el potencial que tenemos es un potencial central? ¿No? Lógicamente, si yo quiero calcular la sección de choque total, la sección de choque total estaría dado pues por estas integrales. Es lógico, ¿no? Se va a cancelar de omega se cancela con el de omega y me da pues la sección de choque diferencial, ¿no? Para tener algunas propiedades de esta amplitud de transición. Esta al final resulta ser, muchachos, la amplitud de transición, ¿no? Esto de acá resulta ser la amplitud de transición que nosotros hemos visto anteriormente como IMF, ¿no? Esto lo hemos visto en transiciones, cuando hemos calculado las reglas de transición, ¿no? Aparecía justamente una cantidad así. Esto al final resulta ser esto. Pero hay que investigarlo, hay que obtenerlo, ¿no? Algunas propiedades de este F se pueden obtener a partir del teorema óptico. El teorema óptico me dice que el número de partículas entrantes debe ser igual al número de partículas salientes, ¿no? No es algo del otro mundo. Es como tener la segunda regla de Kirchhoff, ¿no? Pues la primera regla de Kirchhoff. Y por lo tanto lo que me está diciendo el teorema óptico es que si consigo determinar la densidad de corriente total, ¿no? Alrededor de la solución de la ecuación de Schrödinger, esta integral que está aquí tiene que ser cero, ¿no? ¿Ya? Porque la densidad de corriente total implica tener una densidad de corriente por aquí y una densidad de corriente por aquí. Entonces la corriente que entra debe ser igual que la corriente que sale, por lo tanto la integral de la densidad total en todo este volumen tiene que ser cero, que es justamente lo que estamos colocando aquí, ¿no? Entonces este JR ya no es la parte solamente, la densidad, ya no es la densidad de corriente solamente de la función de onda dispersada, sino que ahora es el total. Entonces en el total, este J.R me va a salir todo esto, más el complejo conjugado. Y sustituyendo justamente aquí en esta ecuación, ustedes pueden mostrar, no es muy difícil, esta ecuación que está aquí, que se conoce justamente como el teorema óptico, ¿no? O sea, en términos matemáticos, a esto se le llama teorema óptico. Pero el teorema óptico desde el punto de vista físico es el hecho de que el número de partículas entrantes tiene que ser igual al número de partículas salientes.
Entonces noten, por ejemplo, que estas relaciones que están aquí, esto se le llama relación de dispersión, ¿no? El profesor Soto hizo toda una tesis, o sea, él estudió mucho estas relaciones de dispersión, ¿no? Estudió bastante durante su doctorado. Exactamente para qué no lo sé, pero él se interesó mucho por relaciones de dispersión y esta parte de scattering. El, y él obtuvo bastantes tipos de relaciones de dispersión, porque en realidad hay varios, ¿no? Dependiendo justamente de cómo tengas tú tus ansatz, tú puedes obtener distintas relaciones de dispersión y para distintos tipos de campos, ¿no? Porque aquí estamos hablando solamente de mecánica cuántica no relativista, pero el teorema óptico al final resulta ser general, ¿no? Incluso se usa en mecánica cuántica relativista. Entonces, si yo agarro esta ecuación de donde puedo despejar el módulo de f cuadrado que está aquí y lo sustituyo en f26, pueden ustedes mostrar que la sección de choque total se puede determinar en función del imaginario de esa amplitud de transición, ¿no? ¿Ven? Se determina en función del imaginario. Y esta expresión, o sea, calcular esta relación de cálculo entre este f y su imaginario, te está diciendo en otras palabras de que este f no puede ser cualquier tipo de función. Son funciones bien específicas, bien establecidas y que cumplen ciertas normas matemáticas. Por lo tanto, de manera natural, tú puedes irlas construyendo y al irlas construyendo puedes ir probando, ¿no? Entonces, como vas probando y tienes el experimento con tus datos, tú puedes decir, yo puedo hacer aquí un fit entre esta función de transición y estos datos, hay un fit, por lo tanto mi función de transición debe tener esa forma. Y como mi función de transición debe tener esa forma, yo regreso a la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo y digo, entonces mi potencial debe tener esa forma. Y así es como uno va descubriendo el tipo de interacción que está ocurriendo en este proceso de scattering. Es así como, por ejemplo, se descubrió que existía fuerza débil, que se descubrió que existía fuerza fuerte por los modelos distintos de potenciales que iban apareciendo por esa función justamente de dispersión que se obtiene cuando tenemos este tipo de problemas de scattering, ¿no? Entonces esa es básicamente la aplicación física de esta situación, ¿no? Hay una combinación, como ven ustedes, de cosas matemáticas y cosas experimentales que es bien chévere, ¿no? Y por más que tú estudies la parte experimental, la parte computacional o la parte teórica, tienes que entender todo. O sea, por lo menos cómo se ensambla, ¿no? O sea, no vas a ser experto en la parte teórica, por lo menos tienes que saber cómo se ensambla la parte experimental, la parte computacional, ¿no? Porque es imposible dedicarse solamente a una cosa y dejar el resto, ¿no? No se puede, es bien difícil avanzar de esa manera. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta?